¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la posible invasión terrestre de Israel a Rafah con otro notable invitado, Daniel Lobato, analista internacional, directamente desde Madrid. Daniel Lobato, una cálida bienvenida al programa. Un placer estar con usted, Jorge, y con toda la audiencia de Telesur. El placer es también nuestro. Daniel sigue insistiendo con Israel que quiere lanzar una ofensiva terrestre en Rafah y ya el mundo entero le está diciendo eso va a ser más que una masacre, va a ser para ti qué cosa. Bueno, para mí es el clímax del gran experimento, no de Israel realmente, sino de Occidente, en su conjunto, de Europa y Estados Unidos, para explorar si es posible vaciar Palestina de palestinos, o al menos vaciar de 2,5 millones de palestinos, los de Gaza, y con ello conseguir asentar, asegurar, sustentar la colonia occidental en Palestina durante al menos 50 años más, o quién sabe, si hasta el infinito, ¿no? Una especie de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, y conseguir consolidarla. Entonces, estamos en ese momento de clímax en el cual todas las presiones se están volcando también hacia Egipto. Habría que saber qué precio le están poniendo al Sisi, que es otra marioneta de Occidente, para que acepte a esos millones de palestinos, vaciar Palestina de palestinos. En fin, estamos en un momento culminante y, por supuesto, Israel, como tú decías, está lanzado hacia adelante con esa maquinaria en la que nadie la ha frenado. Quien puede frenarle, que es Estados Unidos y Europa, no lo han hecho, cada uno con sus estrategias. Estados Unidos abiertamente ha apoyado esta masacre, este genocidio del régimen israelí, y Estados Unidos también lo ha hecho, pero de forma más oculta, en esa hipocresía habitual, tradicional de las cortes europeas, ¿no? Ya sabemos, palaciegas, esa refinada cortesía que se dice una cosa y se hace la contraria, pero en definitiva han alimentado toda esta destrucción, devastación hasta nunca conocidos, como algo medieval, pero traído 500 o 1000 años acá. Precisamente la cadena de televisión Al Jazeera mencionaba en el día de ayer con un subtítulo debajo en la pantalla decía la contradicción de Estados Unidos que está pidiendo que no se lance esta ofensiva terrestre en Rafah mientras sigue suministrando el armamento para que lo haga. ¿Cómo lees eso? Claro, es redundar en lo que antes yo decía. Estados Unidos y el Reino Unido, en primer lugar, han sido los máximos patrocinadores de este genocidio. Hay que tener en cuenta que el régimen israelí no cuenta con el equivalente a más de 4 bombas atómicas de Hiroshima, que eso es lo que ha lanzado sobre un gueto de 350 kilómetros cuadrados. Más de 4 bombas atómicas de Hiroshima. No cuenta con ese potencial destructivo, y el puente aéreo diario desde las bases norteamericanas, desde esos portaaviones que estaban en el Mediterráneo, etcétera, un suministro diario constante, como se ha visto en distintas fotos de bases aéreas israelíes recibiendo, digamos, aviones de cargamento norteamericanos, pero también del Reino Unido. Desde su base de Chipre, los vuelos han sido diarios, pero por supuesto, como he dicho antes, esa hipocresía occidental refinada de Europa, en la cual pues Alemania ha multiplicado por 10 las exportaciones de armamento a Israel desde el 7 de octubre, por 10. Y hemos sabido también que el régimen israelí ha recibido apoyos incluso de países que aparentemente estaban siendo alabados por su posición, como era mi país, España, que digamos internacionalmente había recibido halagos por una supuesta contundencia o una supuesta retórica un poco más, digamos, más severa con Israel, pero que, por ejemplo, más de la mitad de las exportaciones de armas a Israel en el mes de noviembre, más de la mitad de las exportaciones de armas a Israel de Europa, no de todo el mundo, pero sí de Europa del mes de noviembre, fueron por parte de España. Mientras España
digamos, el presidente del gobierno español tenía voces o elevaba la voz un poco contra Israel, ¿no? Entonces, bueno, eso, como digo, es la refinada hipocresía, pero en definitiva, todos ellos, Estados Unidos, Europa, no solo la Unión Europea, también Reino Unido, que ya no forman parte de la Unión Europea, todos ellos han ido en una dirección y es intentar conseguir un clon de colonia estable hacia el futuro, como Australia, Nueva Zelanda, ya he dicho antes, y en ese experimento es fundamental vaciar de palestinos Palestina. Ahora, vayamos, digamos, como referencia a un incidente que acaba de pasar esta semana y es, encuentran a dos rehenes argentinos justamente en Rafa y entonces empiezan a hacer alarde de una inteligencia que llevó meses y que fue súper sofisticada para sacar del segundo piso de un edificio a estos dos rehenes que han estado durante meses cautivos. Entonces la pregunta es, si se dispone de una inteligencia a ese nivel de sofisticación, ¿cómo es que esa inteligencia no tuvo ninguna señal de que el 7 de octubre iba a lanzar jamás un ataque? Bueno, es que la inteligencia israelí no es como la pintan o como la dibujan, ¿no? La inteligencia israelí siempre obviamente es sofisticada, tiene capacidades, pero también las resistencias nativas tienen sus capacidades y las van adquiriendo, las van evolucionando, ¿no? Y el 7 de octubre hay que recordar que era una fecha muy simbólica y no porque el régimen israelí, digamos, patrocinase una operación de falsa bandera para luego perseguir esta masacre o buscar esta masacre. No, simplemente el 7 de octubre era el último día de la festividad judía de Sukkot, con todo el régimen israelí. Yo he vivido el último día de Sukkot, allí en Palestina ocupada por Israel, y sé lo que eso significa de absoluta parálisis de todo ese Estado. Además, era coincidente con el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, llamada Guerra de Yom Kippur, del año 73, y por tanto una guerra que fue bastante victoriosa para los países árabes. Entonces, había una serie de situaciones, además de geopolítica internacional. 2 semanas antes, la intervención de Netanyahu en la ONU, mostrando un mapa diciendo toda Palestina es mía, y además voy a hacer un canal que se llama el canal de Ben Gurión, que va a reemplazar al de Suez, y ya todo el comercio del mundo va a estar en manos de Israel y por tanto de Occidente. Es decir, esa desfachatez y por supuesto también las intenciones de Arabia Saudí de normalizar finalmente con el régimen israelí, etcétera, todo ello encuadraba para que ese momento la resistencia palestina en una enorme sofisticación, utilizando equipos también electrónicos, cegando todas las cámaras de videovigilancia del gueto, utilizando drones, etcétera. El régimen no podía permitirse una derrota de ese tipo y aún así se la infligió la resistencia palestina. Y bueno, pues porque al final, como decíamos al principio, no es, eh, digamos, es muy poderosa la inteligencia y la capacidad israelí, pero no es omnipotente. Y, y bueno, pues exactamente con lo de los dos rehenes. Fíjate que para hacer este ejercicio de propaganda, haber rescatado dos rehenes, el régimen israelí ha asesinado a otros 30 prácticamente, ¿no? O más, varias decenas por lo menos. Eh, Hace poco hemos visto a otras 3 personas rehenes, una mujer y 2 hombres, que narraban en un vídeo cómo habían conseguido ir escapando de los propios bombardeos del ejército israelí. Y bueno, ya no hay más vídeos porque finalmente, después de escapar de varios bombardeos del ejército israelí, ya han sido liquidados esos 3 rehenes por su propio ejército. Entonces, nunca le han importado mucho esos rehenes, pero ahora, in extremis y ante la presión de su propia sociedad colona, que le exige resultados a Netanyahu, porque ha arrasado un gueto, ha, ha asesinado, mutilado o desaparecido a 100.000 personas de ese gueto. Pero al final, en resumidas cuentas, lo que tiene en su haber son dos colonos extranjeros argentinos que fueron a Palestina
a matar indígenas, a reclutarse en el ejército israelí, y ese es su balance. No más. El que prometió que iba a rescatar y traer de vuelta a todos los rehenes a casa. Ese era Netanyahu, ¿no? Bueno, pues mucha propaganda. A eso me refiero, de que dentro de Israel tiene enorme resistencia, es decir, su popularidad es súper cuestionada o no. Claro, realmente el gobierno israelí hoy está roto. Hay que entender que ya venía de estar fracturado entre esa parte de sociedad que sí defendía ese modelo de gobierno, digamos, una especie de autocracia o teocracia dirigida por el sector más extremista de colonos, el propio Netanyahu, etcétera, y aquellos, pero en todo caso una autocracia supremacista sobre los indígenas, y ese otro sector de la población colona que venía manifestándose durante los últimos meses, que defendía una democracia supremacista, en todo caso también. Es decir, el supremacismo no se eliminaba de ninguna de las dos ecuaciones de la sociedad israelí. Entonces, esa brecha que ya veíamos antes del 7 de octubre, durante todo el año 2023, por las reformas que Netanyahu hizo y por tanto eliminó todo el barniz o toda la fachada de supuesta democracia liberal de lo que es este régimen colonial, pues todo eso ha explotado aún mucho más a partir del 7 de octubre, cuando se ha encontrado no tanto la tesitura de iniciar esta agresión, esta masacre contra un gueto repleto de indígenas, sino en la tesitura de cómo rescatar, porque claro, hay que recordar que el último soldado preso de la resistencia palestina hace en torno a 15 años fue intercambiado por más de 1.000 presos palestinos, ¿no? Ya sabemos que los presos palestinos son cada día encerrados por decenas o cientos sin juicio ni cargo durante años en las mazmorras israelíes. Entonces, claro, ahora mismo el que la resistencia tuviera más de 200 presas y presos israelíes en su poder, eso era desestabilizador completamente, y eso es lo que se ha mostrado. Un sector del gobierno, el encabezado por el supuestamente moderado Benny Gantz, que no olvidemos fue criminal de guerra en 2014 en otro asalto al gueto de Gaza y está encausado en la Corte Penal Internacional, porque en la Corte Penal Internacional hay un proceso por crímenes de guerra contra Israel por la agresión de 2014, en la que Benny Gantz era el responsable del ejército. Bueno, pues el hoy moderado Benny Gantz encabeza ese sector aparentemente moderado del gobierno, mientras que a la vez, no del gobierno, sino, perdón, del Parlamento israelí, mientras que en el gobierno israelí pues tenemos a Smotrich, a Ben-Gvir, etcétera, que son el sector que sigue exigiendo a Netanyahu que siga adelante con el genocidio. Ayer el propio Ben-Gvir dijo que había que disparar a las mujeres y los niños palestinos sin ningún miramiento, ¿no? Entonces, entre esos dos polos se mueve Netanyahu, pero a la vez nadie quiere relevar a Netanyahu. Un Netanyahu que probablemente, si además abandonase el gobierno, iría encausado por esas causas que tiene pendientes con la propia justicia del régimen israelí. Entonces nadie le deja caer porque nadie quiere ocupar su posición, nadie quiere estar gestionando este genocidio, nadie quiere estar expuesto como está expuesto Netanyahu ante digamos, la comunidad internacional, no tanto ante Occidente, pero sí ante el resto de países del mundo que están horrorizados con esto. Y entonces, en definitiva, nadie quiere reemplazarle, pero a la vez nadie quiere estar con él. Es una situación un poco paradójica. Él está en una cierta minoría relativa y, en definitiva, en una especie de huida hacia adelante, ¿no? En el momento que se pare esa maquinaria, porque pueda haber un acuerdo de intercambio de prisioneros, como se está negociando en estos últimos días, lleva ya varios días negociándose, pues si esa maquinaria se detiene definitivamente, Netanyahu cae. Él sabe que es un hombre políticamente muerto y no sabemos si civilmente muerto porque acabe en prisión, en alguna prisión israelí. Entonces, bueno, nadie quiere estar en su sitio, nadie quiere estar con él, pero a la vez nadie le tumba, ¿no? Ha habido alguna maniobra para intentar explorar alguna coalición gubernamental alternativa y ha fracasado. Nadie quiere estar en ese lugar. Daniel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Daniel Lobato directamente desde Madrid sobre los 4 meses de esta invasión de Israel a Palestina. Ya regresamos.
Continuamos hablando con Daniel Lobato directamente desde Madrid. Daniel, analista internacional, estamos hablando sobre esta invasión de Israel a Palestina, calificada por Sudáfrica como genocidio, por varios analistas como una masacre. ¿Y hasta cuándo tú piensas que puede haber este nivel de resistencia dentro de Palestina de esta invasión, Daniel? ¿Y cuánto se sabe, cuánto los medios hegemónicos están dejando entrever lo que hace esta resistencia, ya que escuchamos solamente una de las dos campanas, solo? Claro, efectivamente, hemos visto que los medios occidentales, ya lo comprobamos con la cuestión de Ucrania y Rusia, en la cual cerraron completamente el espacio europeo y estadounidense para digamos, para su público europeo y estadounidense, cualquier posible información proveniente del otro lado. No digo que sea mejor o peor, pero por lo menos que los espectadores, las audiencias puedan tener las distintas versiones, ¿no? Y sin embargo, aquí en esta agresión contra el pueblo palestino, este genocidio, pues lo único que recibimos es la versión del régimen israelí. De la misma forma, nunca se hace ninguna entrevista a nadie. Ya no digo, bueno, en el mejor de los casos podemos hablar que se filtran o se exponen en algún noticiero las palabras qué sé yo, de alguien de la autoridad palestina, si quieres. Pero en todo caso, la autoridad palestina no representa. Es un departamento prácticamente al servicio del colonizador, como tuvo Sudáfrica sus departamentos indígenas, sus reyezuelos a los bantustanes. Y realmente hoy quien está representando al pueblo palestino en Gaza es la resistencia palestina. Y hay que ponerle un micrófono, igual que los periodistas de hace 50 años se iban a Vietnam a ponerle un micrófono a ver qué tenía que decir la resistencia vietnamita, no solo ponerle un micrófono a Nixon o a Kissinger, etcétera, ¿no? En aquellos años. Entonces, bueno, esa falta de, digamos, valentía de los medios occidentales es lamentable. Por ejemplo, la acaba de romper ahora Carlson. Hemos visto que se fue a Moscú a entrevistar a Putin, al margen de que sean diferentes ángulos, el de este periodista, el de Putin, etcétera, pero por lo menos hizo lo que se debe hacer, poner un micrófono a la otra parte y ver qué tiene que decir la otra parte. Bueno, pues efectivamente no conocemos nada, aproximadamente nada de lo que la resistencia palestina tiene que decir al respecto de esto. Digo, en los medios hegemónicos, efectivamente hay que buscar en la red X, hay que buscar en Telegram, porque además Facebook, Instagram, todo lo que es de Meta, etcétera, cada vez está más censurado. Cualquier muestra con solidaridad con Palestina es una inercia que vemos en muchos países europeos: prohibir la bandera palestina, prohibir salir a la calle con un pañuelo palestino, prohibir cualquier manifestación en la calle por el pueblo palestino. Esa es una tendencia que va hacia allá. Los pueblos europeos occidentales, digamos, de momento no cuestionan esa censura que se les impone. ¿Y hasta cuándo resistirá el pueblo palestino? En vista de que ellos mismos no lo pueden contar, tenemos que intentar extrapolar. Yo creo que lo más importante que hemos visto aquí es que se ha caído también la narrativa occidental de que los palestinos en Gaza estaban secuestrados por Hamás. Esa narrativa de que eran casi menores de edad, no sabían, o la contraria, de que todos ellos eran terroristas, ¿no? Teníamos esas dos narrativas. Entonces, hoy ya la que se usa es la contraria, la de que no hay ningún palestino inocente en Gaza. Por eso ayer Ben-Gvir dijo que había que también asesinar a las mujeres y a los niños, ¿no? Y por eso hemos visto entrevistas a soldados latinos de Latinoamérica que se van allá a enrolarse con el ejército israelí a matar nativos, porque también dicen que no hay ningún inocente. Entonces, ¿hasta cuándo resistirán? Bueno, la gran cuestión es que los palestinos vieron que en el 48 fueron expulsados casi 1 millón, con la promesa de que podrían regresar en la Nakba, lo que se llama la Nakba, la primera limpieza étnica masiva creada por los colonos que crearon el régimen israelí. Y efectivamente nunca pudieron regresar, a pesar de que la legalidad internacional les recoge la resolución 194 y otra legalidad internacional. Entonces, los palestinos hoy en Gaza
el mayor ejercicio de resistencia, más allá de todavía lanzar algunos cohetes o de confrontar con armas a los soldados israelíes, el mayor ejercicio de resistencia lo estamos viendo, es resistir en su tierra en las condiciones que lo están haciendo porque saben que si se marchan, aunque sea temporalmente para evitar las bombas sobre sus tiendas de campaña, como hemos visto estas últimas noches, pues saben que no van a poder regresar. Si traspasan la frontera con Egipto, que es el plan, en definitiva, tanto de Israel como de Europa y Estados Unidos, que se marchen esos 2,5 millones de palestinos, pues saben que ellos saben que si se van, no regresan. Y ahí está el equilibrio. ¿Hasta cuándo podrán aguantar? Yo realmente, desde mi comodidad, bajo un techo, con agua, con cocina, con comida, no puedo decirlo y no puedo enjuiciarles, pero el ejercicio de resistencia que están haciendo es realmente fuera, sobrehumano, ¿no? Fuera de cualquier concepción humana. Hablando de los países vecinos, hablando del mundo árabe, pero también hablando de Irán, la retórica precisamente, el relato es tratar entonces de arrastrar o coordinar de que el tema de Hamas e Irán están íntimamente ligados de tal manera de que el relato coincida con sus intereses y también el tema del mundo árabe. Cuéntanos cómo ves esa relación con el mundo árabe y cómo ves el relato de seguir demonizando entonces a Irán. Bueno, Irán ha dado, creo que bastantes muestras de querer, de intentar normalizar relaciones con Occidente. Recordemos la última, el tratado nuclear que rompió Trump y que Biden se comprometió a renovar, y que desde el día uno, y ya han pasado unos años de su mandato, no lo ha hecho, porque en definitiva lo que quieren ya no es solo impedir que Irán pueda tener centrales nucleares para uso civil como tienen el resto de países del mundo, y a Irán se le impide, sino impedir sobre todo su programa de misiles, drones, etcétera, ¿no? Y eso no lo van a conseguir porque eso sería como, digamos, quedar indefenso el país persa, Irán, y no lo van a lograr, al margen de nos guste más o menos el tipo de gobierno que hay ahora mismo en Irán, pero eso ya lo hizo Gaddafi, el desarmarse para intentar congraciarse con Occidente y las lecciones que se extraen, ¿no? de ese desarme que hizo Gaddafi, al margen de lo que nos gustase más o menos Gaddafi. Eso lo estoy dejando a un lado, ¿no? Al final lo que le ocurre a los países que se desarman y que no, digamos, mantienen, defienden su propia soberanía, sea cual sea, pues lo que les ocurre es que se convierten en tierra quemada, ¿no? Por parte de Occidente. Y especialmente si tienen petróleo o gas bajo su subsuelo, en su subsuelo. Entonces, bueno, Irán además lo que ha hecho, especialmente tras en este siglo, esas agresiones que fueron crímenes de guerra y en algunos casos también gravísimas violaciones de la legalidad internacional por parte de Estados Unidos con Irak, con Afganistán, etcétera, pues lo que ha hecho ha sido no solo armarse a sí mismo y especialmente también desde que el régimen israelí también volvió a invadir Líbano allá en el año 2000, última intentona en 2006, pues ha sido armar también a sus indígenas vecinos, ¿no? Y armar muy exitosamente. Pero de la misma forma que a Argelia, al Frente de Liberación Nacional contra los franceses, pues le armaban y conseguía armas de aliados regionales o internacionales, o los vietnamitas contra Estados Unidos recibían armamento de China, de Unión Soviética, etcétera. Entonces, bueno, pues Irán ha reforzado esos vínculos con actores estatales y no estatales de la región, ya sea con alguna facción política en Líbano como Hezbollah, ya sea con facciones políticas en Palestina, todas ellas han reconocido haber sido ayudadas económica, financiera, militarmente por Irán, o ya sea en Siria, en Irak, para derrotar a ISIS. Ya sabemos, una criatura ISIS muy conveniente y al, digamos, al dictado de Occidente, esa criatura terrorista, o con Yemen, exactamente igual al pueblo yemení o a Ansarullah para resistir a la agresión saudí. Entonces, ese tejido que ha creado Irán, la cuestión es que ha resultado enormemente victorioso, aunque desde Occidente no se pueda entender, no se pueda apreciar, pero la realidad es que hoy Estados Unidos y todo Occidente en general, Europa también, está en retirada
de Asia Occidental, Oriente Medio. Vimos cómo Estados Unidos se tuvo que retirar de Afganistán sin haber logrado nada, 20 años después de querer supuestamente expulsar a los talibanes siguen en el mismo sitio y Estados Unidos no logró ningún objetivo de hegemonía en Asia Central. Y igualmente de Irak tiene orden de expulsión Estados Unidos por el Parlamento iraquí. En Siria está como un parásito en contra del gobierno sirio. Su desestabilización de Líbano pues no alcanza tampoco a debilitar a la resistencia libanesa aliada de Palestina. Entonces, ese entramado de actores supuestamente informales ha resultado ser mucho más sólido de lo que se manifestaba. Y hay que recordar, el frente norte de Israel es la frontera con Líbano y allí tiene destacados a más del 30% del ejército israelí en combates diarios con ataques a sus bases, a blindados israelíes y a sus mejores fuerzas están ahí esperando, ¿no? Entonces, eso es muy indicativo y con un gran temor. Y como tú decías, y para acabar, lo que ha buscado Israel desde el 7 de octubre ha sido ir incrementando y buscando que Estados Unidos se involucrase cada vez más en una guerra regional, en la cual, en una guerra regional, con sus excavadoras y sus blindados, empujar literalmente a los palestinos fuera de Palestina, con las excavadoras literalmente, ¿no? En ese contexto de guerra descontrolada regional, que es el que busca Israel, involucrando no solo a Estados Unidos, también al Reino Unido, Canadá, Europa, etcétera, contra Irán, contra Líbano, contra Siria, etcétera, pues ese contexto era muy cómodo para Israel. No lo ha conseguido porque Estados Unidos tampoco lo tiene claro. Hay que entender hoy en día que un buque, un gran buque como un portaaviones, es muy vulnerable a un enjambre de drones y a misiles antibuque, que están, por ejemplo, en manos de la resistencia de Yemen. Y por eso vemos que los portaaviones estadounidenses, británicos, pues prácticamente por el Golfo Pérsico apenas entran y cuando han atacado Yemen ha sido básicamente por la noche y se han retirado rápidamente, ¿no? Es decir, hay enormes muestras de debilidad también en Occidente y todo ese contexto es el que tenemos que analizar de una lenta retirada y por eso esta apuesta máxima para que Israel se sostenga en el futuro. Y esa apuesta máxima pasa por expulsar a millones de palestinos. Daniel Lobato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Jorge.